primera parte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre esto de las patologías que agravan los daños, ¿no? Pues primero vamos a ver, pues, ¿qué es eso de patologías, no? Lo que mencionaba el doctor. Pues las patologías, para nuestro caso, las podemos definir como un conjunto de características estructurales que tiene nuestro edificio, que generalmente lo que hacen es que agravan los daños que se presentarían en las estructuras si no los tuvieran, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta fotografía, pues podemos observar que tenemos, como lo mencionaba el doctor, un caso de planta baja débil, en donde pues las columnas de aquí pues fueron demandadas en exceso por esta misma condición y pues resultaron dañadas. Ahora, existen varios, o podemos agrupar a las patologías en algunas definiciones. Como por ejemplo, por mencionar algunas, tenemos las irregularidades geométricas, como podemos ver en estos dos ejemplos. En el primero tenemos una denominada irregularidad en planta, que si nosotros vemos al edificio desde una vista aérea, pues podemos ver que tiene una figura, o forma una figura irregular, digamos triángulos, trapecios, etcétera. Y en esta de aquí tenemos, ahora si lo vemos, digamos que nos paramos enfrente del edificio o en uno de los lados, podemos ver que tiene este tipo de salientes. Digamos, en este caso podría ser como esta de aquí, que tiene este cuartito, o inclusive pues podría tener una forma como de una T o algo así. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que nuestro edificio, cuando viene el sismo, no se mueva de una forma totalmente horizontal, sino que existan rotaciones en el edificio que muchas veces durante el diseño, el diseñador no tomó en cuenta porque no pensó que su edificio iba a tener estos efectos debido a estas características. Otro que se menciona es el de planta baja débil. Como ya vimos en algunas fotos que presentó el doctor, hubo muchos daños con edificios que tuvieron esta patología, y pues lo que pasa es que pues cuando viene el sismo, pues el edificio se mueve, se desplaza, ¿no? Entonces, todo el desplazamiento que digamos el edificio se debería de repartir en toda la altura del edificio, pues no se reparte, sino que todo lo toman las columnas de la planta baja. Entonces, pues por lo general esas columnas no están diseñadas para tomar toda esa gran cantidad de desplazamientos, y pues se dañan en exceso. Y pues pasa pues lo que vimos en las fotografías, ¿no? Otro ejemplo también es el golpeteo entre estructuras. Como podemos ver, pues si las estructuras no cumplen con la separación que menciona el reglamento, que es en este caso en la ciudad es la mayoría de las estructuras, pues cuando viene el sismo, como mencionaba, pues las estructuras pues se quieren mover, se desplazan. Pero al estar muy juntas, digamos, cuando viene el sismo, a lo mejor esta estructura se mueve para acá y la otra para acá. Y cuando regresa, pues ahora pues viene este choque entre las estructuras que pues provoca un daño adicional del que tendrían nada más por el puro movimiento sísmico. Entonces pues las dos estructuras pues ya reciben un daño adicional. Otro ejemplo que tenemos es el que llamamos efecto de columna corta, que nosotros al restringir las columnas, digamos en la parte baja y en la parte alta, y no rellenarlas completamente o no tener el marco vacío completamente, lo que hacemos es reducir la longitud efectiva de la columna, que en un principio se había diseñado para que la columna completa tomara toda la fuerza lateral del temblor. Nosotros pues al reducir esa longitud, pues ahora solamente este pedacito es lo que toma la fuerza lateral del sismo. Y pues de igual manera tal vez no se pensó que eso iba a pasar, y pues esta columna estuvo digamos subdiseñada, y pues tenemos este tipo de daños, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se construyen estructuras así? ¿O por qué está permitido, digámoslo así? Pues hay varios factores, ¿no? Primeramente podemos catalogar que pues la primera parte son los proyectos arquitectónicos, ¿no? Digamos, pues igual el edificio pues se veía bien con una forma, pues no cuadrada, ¿no? Un cuadrado es algo aburrido, un rectángulo es lo mismo. Entonces, pues pongamos de alguna forma de trapecio, un triángulo así, y digamos que se va a ver mejor, ¿no?
pero pues digamos no se ve desde el punto de vista estructural, que eso después va a traer problemas, ¿no? Lo mismo en el caso de la planta baja débil, pues generalmente se construye por esa necesidad de estacionamientos en los edificios, y estas plantas son usadas para, digamos, para meter todos los automóviles, y por eso es que se construyen tal vez edificios así, ¿no? Otro punto importante, pues que ya que está construido el edificio así, pues los diseños estructurales pues suelen ser inadecuados o insuficientes, porque digamos, los modelos analíticos pues los metemos a un programa de cómputo, y pues muchas veces existen ingenieros inexpertos pues que el programa les arroja unos valores que a lo mejor el modelo que introdujeron estaba mal, pusieron un edificio que estaba lleno de marcos, pero en la realidad pues tiene muros en la parte de arriba, es un mal modelo, y pues se presentan también esos daños, ¿no? Ahora, los códigos de construcción que tenemos, como en el caso de la Ciudad de México, contemplan estas patologías. Pues la respuesta es que sí. Existe un apartado que se llama condiciones de regularidad en el reglamento, y ahí nos especifica una serie de puntos que nosotros debemos cumplir para no caer en estas patologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando se está diseñando puede que exista una mala interpretación de estos puntos que menciona el reglamento y una mala implementación. Bueno, como un paréntesis, pues quisiera agregar que en este caso, pues en el grupo del doctor estamos trabajando en emitir algunos comentarios en esta parte de las condiciones de regularidad, porque muchos de los puntos son algo confusos. Entonces, pues digamos, agregándoles un diagrama, un dibujo, o explicándolo de otra manera que sea más clara, pues esperemos que estas malas interpretaciones pues decrezcan en un número importante en el futuro. Y otro punto muy importante también pues es la corrupción, ¿no? Que como mencionaba el doctor, o sea, se ven claramente que los edificios están siendo modificados, sacándolo de sus características estructurales de diseño, y pues lo que va a pasar en un sismo es que se van a comportar de una manera totalmente diferente a como se tenía pensado durante el diseño, y pues ahora sí que quién sabe qué les vaya a pasar, ¿no? Ok, todo esto de las patologías que tiene que ver con la vulnerabilidad estructural. Pues bueno, en primera, pues como podemos ver, estas patologías lo que hacen es incrementar la vulnerabilidad de las estructuras. Si una estructura no debería presentar daño ante una intensidad sísmica, pues debido a que ya tuvo alguna de las patologías, entonces ya presenta daño. Entonces la vulnerabilidad de nuestras estructuras aumenta, eso es indiscutible al tener estas patologías. Ahora, hay que estudiar cómo se comportan las estructuras, o sea, no solamente sin las patologías, hay que ver qué pasa desde el punto de vista de ingeniería cuando una estructura posee alguno de estas características. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de modelos analíticos. Se modelan las estructuras, se ve qué pasa si ocurre un movimiento sísmico a través de registros sísmicos o otro tipo de análisis, y también a través de las estadísticas, que sismos como el que acaba de pasar del año pasado, el del 85-79, que nos han dejado algunos datos importantes, nos permite también aprender de nuestra historia. Y pues de esas estadísticas nosotros pudimos observar para el caso de la Ciudad de México que, digamos, para el caso de los colapsos, lo que vimos fue que, digamos, el golpeteo entre estructuras tuvo un papel muy importante y ocasionó que muchas de las estructuras colapsaran. Por otro lado, lo mismo, la planta baja débil fue otra patología que tuvo mucha presencia en las estructuras colapsadas. Ahora, cabe mencionar que, como dijo el doctor, aquí se ve desde el punto de vista de una patología, pero muchas estructuras, digamos, pudieron haber tenido el golpeteo junto con la planta baja débil, además columnas cortas, etcétera, y pues eso lo que hace es que incrementa el daño y pues que muchas estructuras colapsen. Ahora, lo que hacemos nosotros es, para tomar en cuenta esto en las funciones de vulnerabilidad que mencionaba el doctor, es estudiarlo, segregar estos datos desde el punto de vista de varios estados de daño, que nosotros los catalogamos como menores, intermedios, graves y colapsos. En el caso de daños menores, pues tomamos en cuenta que son daños no estructurales, que digamos son daños en fachadas, en muros divisorios, etcétera.
En el caso de daños intermedios, pues ya tenemos alguna presencia de daños en elementos estructurales como columnas, traves, losas, muros de carga, etcétera. Pero digamos, esos daños son totalmente reparables. En el caso de graves, pues ya las grietas son importantes, ya la seguridad de la estructura se ve un tanto comprometida y tal vez no sea rentable reparar el edificio. Y pues en el caso de colapsos, pues ya el edificio pierde total estabilidad o el edificio de plano pues se cayó, colapsó. Y desde el punto de vista del agravante, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener, por ejemplo, en este caso de planta baja débil, tener un edificio como el que mostraba el doctor, que de plano no tenía ningún muro en la planta baja, que que sería el caso fuerte, o edificios que pues tienen algunos muros que de alguna manera ayudan y mitigan un poquito este efecto de la planta baja débil. Y pues podemos observar, para este ejemplo, pues que para el caso de daños menores, pues más bien desde el caso desde el punto de vista que tenían una planta baja débil, pues podemos ver que tenemos desde daños menores, intermedios y graves. Pero las barras pues son más grandes en el caso de la planta baja débil fuerte, lo que nos indica, lo que pareciera obvio, que las estructuras que tengan este nivel de intensidad pues van a ser las que se van a dañar más, y pues va decreciendo conforme se va disminuyendo el nivel de esta patología. Ahora, esto lo que hace es que nos permite estudiar cómo se incrementa el daño en una estructura a partir, de qué pasaría si no tiene el agravante y qué pasa cuando lo tiene. En este eje de aquí tenemos, la pérdida que tendríamos, ¿no? Que va de 0 a 1. Y vemos, y en este eje tenemos cómo se amplifica esta pérdida, que es no teniendo el agravante, y esta línea que es ya teniendo el agravante. Entonces vemos que para el principio del daño, cuando tenemos un agravante, pues se amplifica mucho, del orden de 2 veces al principio del daño. Y conforme se va dañando la estructura, pues se va ajustando hacia un valor de 1. O sea, ya en daños muy elevados ya el agravante deja de pintar. O sea, al principio del daño es cuando más pegan estas patologías. Y pues a través de estos factores pues nos permite, por ejemplo, como aquí en estos ejemplos, estas curvas lo que nos indican es, cómo va evolucionando el daño conforme va aumentando la intensidad del sismo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, analizando solamente efecto de esquina, tenemos esta curva negra que nos dice, mira, pues este es el daño que tú tendrías en tu estructura si no tienes el agravante, ¿no? Estas líneas punteadas de aquí es ya subcategorizando este agravante, tomándolo como un efecto de esquina moderado y un efecto de esquina intenso. Y pues vemos que el nivel de daño para una misma intensidad pues aumenta un tanto. La línea verde es como lo tenemos actualmente en el sistema. Y pues podemos ver que el sistema, comparándolo con las estadísticas que nos dejó el sismo, pues también va muy aproximado a lo que se ve en la realidad. De este lado tenemos las irregularidades geométricas en planta, y de la misma manera la línea negra nos dice cómo se comportaría la estructura si no tuviera irregularidad en planta, y pues las líneas punteadas nos dicen esta es una irregularidad en planta leve, una irregularidad en planta fuerte, y las líneas verdes de igual manera nos dicen cómo está el sistema ahora, ¿no? Y de la misma manera podemos ver pues que se aproximan mucho. Ahora, para el caso de planta baja débil, anteriormente en el sistema no lo teníamos de manera explícita, lo teníamos como una irregularidad en elevación fuerte. Ahora lo que hemos hecho es separarlo y contemplarlo de manera explícita. Y en este caso podemos ver que, a diferencia de estas curvas, vemos que la planta baja débil para una misma intensidad nos puede aumentar pues bastante el daño, tomándolo como como una patología independiente. Y bueno, eso es lo que les quería presentar.